Me llamo Laura. Trabajo como recepcionista en una clínica dental por las mañanas, pero desde hace un año más o menos acepto trabajos esporádicos como acompañante. Nada fijo, nada constante, solo cuando el dinero aprieta. La oferta llegó por fuera de la plataforma donde suelo moverme. Fue un mensaje directo a mi número personal que ya ni recordaba haber compartido. Lo extraño fue que la persona me ofrecía el doble de lo habitual, solo con una condición: no abras la puerta del cuarto de al lado, por ningún motivo. Leí la frase como 5 veces. Pensé que era una especie de fetiche raro o algún juego psicológico, pero el pago adiantado, la mitad transferida por adelantado, sin discusión, me convenció. La dirección era en pleno centro de Guadalajara, sobre una de esas calles viejas con faroles torcidos y árboles que tapan los letreros. El edificio era de fachada gris, sin portero, con acceso digital. Me mandaron un código. Subí al 3er piso y toqué la puerta indicada, departamento 302. El hombre que abrió la puerta tenía unos 40 años, piel clara, pelo oscuro, bien peinado. Su ropa olía a perfume caro y tenía ese aire de alguien que no estaba nervioso, pero tampoco parecía emocionado de verme. Solo dijo: «Pasa. Tu cuarto es el primero. No necesitas entrar al mío». Me entregó el resto del dinero en efectivo. Me ofreció una botella de agua y se metió a su cuarto sin más. Yo aún no había terminado de guardar los billetes en mi bolso cuando escuché el clic del seguro cerrándose. Lo raro es que no hicimos nada. Nada. Yo estaba lista para lo que fuera, pero el cliente simplemente desapareció en su cuarto. Me acomodé en el sofá, encendí la televisión para hacer tiempo. Pasó quizá 1 hora, y justo cuando pensé en irme, sonó el timbre. Fui a mirar por la mirilla, y ahí fue donde algo no encajó. Era el mismo hombre, mismo rostro, mismo corte de pelo, misma camisa blanca, solo que con otra chaqueta encima. Abrí la puerta por inercia, sin saber qué decir. «Hola, vengo por la reserva. Laura, ¿cierto?» Me quedé congelada, lo dejé entrar. Traía una maleta como cualquier viajero normal. Sacó del bolsillo una llave y era igualita a la que yo usé para entrar. Me preguntó si ya me habían dado el código. Le dije que sí. Él dijo que era dueño del departamento, que lo alquilaba por aplicaciones, que alguien debía haber entrado por error. Le respondí, confundida, que yo fui contratada por un cliente que me pagó para estar esa noche. Pero no sabía ya quién era el cliente, el primero o este. «¿Hay alguien más aquí?», me preguntó. Lo miré a los ojos y supe que no estaba fingiendo. El miedo que le vi en la cara era verdadero. Le dije que sí, que el otro hombre estaba en el cuarto del fondo. El supuesto dueño fue hasta la puerta y la tocó varias veces. Nada. Luego intentó abrir con su llave. No giraba. «¿Estás segura que él te dejó entrar?». Asentí. Le enseñé el dinero que me dio. Me preguntó si lo conocía. Negué. Le mostré el mensaje en mi celular. Cuando leyó el número, se puso pálido. Me dijo que ese teléfono no estaba en la reserva, que él nunca había escrito eso. Ahí fue cuando decidimos no tocar más la puerta. Durante un rato, todo quedó en silencio. El segundo hombre, el que decía ser el dueño, se sentó conmigo en la sala, tratando de llamar al soporte del sitio de reservas. No lograba comunicarse con nadie. Pasaron como 20 minutos. Me ofreció salir con él, que no me preocupase por lo del pago, pero yo sentía que si salía me estaba metiendo en algo peor. Ya me habían pagado. Mi bolso tenía más dinero del que suelo ver en una semana, así que le dije que me quedaba. Él asintió, incómodo, recogió su maleta y se fue. Antes de cerrar la puerta, me dijo: ese cuarto no estaba en el plano original del departamento. Y se fue, sin decir más. Me quedé sola. Otra vez. Solo entonces noté que ya era tarde.
y yo no había oído ni un solo sonido desde el cuarto trancado, solo el aire del ventilador y mis propios pasos caminando de un lado a otro, hasta que, pasadas las 2 de la madrugada, algo rozó o arañó el suelo, justo del otro lado da pared. Al principio pensé que me lo había imaginado, un simple sonido de la madera crujiendo o algo del ventilador, pero después vino otro, más claro, un arrastre, como si alguien pasara los nudillos por el suelo, lento, friccionando, como buscando algo a ciegas. Apagué la televisión, caminé en puntas hasta la pared, contuve la respiración, y ahí estaba de nuevo. Algo raspaba el piso, luego se detenía. Unos segundos después, otro roce, pero no era constante. Parecía vacilante, como si se moviera sin coordinación. No me atreví a hablar, no quise preguntar si había alguien. Me quedé ahí pegada a la pared, sintiendo cada sonido como si me atravesara la piel. Después de un rato, cesó, hasta que ya cerca del amanecer, algo cayó del otro lado. Sonó hueco, metálico, como si un tubo o una silla se hubiera volcado. Me acerqué a la puerta, me incliné, pegué la oreja con mucho cuidado. Silencio total. El sol comenzó a colarse por entre las cortinas. El departamento se fue llenando de ese color naranja sucio, el de los días que no empiezan bien. Me recosté un rato en el sofá, sin dormir, esperando a que uno de los 2 hombres dijera algo, saliera, me explicara qué estaba pasando, pero no pasó nada. A las 9 de la mañana bajé a buscar al encargado, un señor flaco, con gorra y uniforme beige. Le conté que uno de los huéspedes del 302 había desaparecido en su cuarto y que no respondía. El tipo se encogió de hombros. Me dijo que ya habían tenido broncas raras con inquilinos temporales, que si quería podía acompañarme a abrir la puerta, que él tenía la llave maestra. Subimos juntos. El pasillo olía a humedad vieja. Cuando abrimos, el ambiente en el departamento se sentía más pesado, como si algo se hubiera podrido en el aire. Le señalé la puerta del fondo. El encargado giró la llave y empujó despacio. Lo que había ahí no era un cuarto normal. No había cama, ni closet, ni mesita de noche. Solo una lona plástica gris, extendida en el suelo, ligeramente arrugada, con manchas oscuras secas y marcas de arrastre que iban hacia la pared, como si algo grande y húmedo hubiera sido arrastrado desde la esquina hasta la puerta. El olor era sutil, pero claro, algo entre desinfectante barato y metal oxidado. El encargado no dijo una sola palabra. Cerró la puerta, echó llave y bajó de nuevo sin mirar atrás. Yo me quedé ahí, sintiendo un sudor frío bajarme por la espalda. Recolecté mis cosas. Antes de irme, intenté buscar el perfil del cliente en la app de acompañantes. Nada. Había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Revisé el número desde el que me contactó. Tampoco estaba registrado en WhatsApp ni en ninguna red. Lo único que quedaba era el depósito en mi cuenta. Pasaron los días. Traté de olvidarlo. Lo guardé como una anécdota extraña que no debía repetir. Pero un mes después, el mismo día del mes, recibí otro depósito. La misma cantidad, la misma referencia, sin mensaje, sin destinatario, solo el dinero cayendo a mi cuenta como si todavía estuviera trabajando para alguien. El segundo mes fue igual. Y el tercero, fui al banco. Pregunté si se podía rastrear el origen. Me dijeron que provenía de una cuenta internacional, con origen en Panamá, a través de una plataforma digital. Nada que pudieran hacer. El dinero seguía llegando. Una parte de mí quiso devolverlo, cerrar la cuenta, irme de la ciudad. Pero la otra, la parte que había aceptado aquel trabajo sin hacer preguntas, sabía que era tarde. A veces sueño con el arrastre en el suelo, con esa lona plástica extendida en un cuarto sin muebles,
con un cuerpo que tal vez nunca vi, pero que sentí ahí, al otro lado de la puerta. Y lo peor es que no sé quién era el verdadero cliente, si era el primero, si era el segundo, o si ninguno de los dos. Hay noches en que me despierto creyendo haber escuchado ese sonido sordo de algo arrastrándose otra vez. Y cuando miro la hora, siempre son las 3:12 de la madrugada. A veces pienso que no me pagaron por estar ahí, me pagaron por no contar. Creí que controlar mi perfil en internet era suficiente, hasta que descubrí que alguien controlaba cada paso que daba fuera de la pantalla. No tengo vergüenza de decir a qué me dedico, pero sí mucho cuidado en cómo lo hago. Soy acompañante independiente y antes de que alguien juzgue, me gustaría dejar claro que soy muy profesional en lo que hago. Me muevo sola, no tengo intermediarios, y cada decisión sobre con quién me veo, cuándo y dónde, la tomo yo. Justamente por eso pensé que tenía todo bajo control. Vivo en la Ciudad de México y casi siempre reservo departamentos pequeños en la zona de Portales, del Valle o Mixcoac para los encuentros. Nada muy llamativo, nada muy barato tampoco. Me gusta mantener la imagen cuidada, pero sin exagerar. En las fotos de mi perfil no se me ve la cara, nunca, solo la silueta, algún gesto con los dedos o el cabello tapando, todo calculado. Las plataformas donde publico son las conocidas. Hay dos en particular que se autoproclaman exclusivas. Una de ellas incluso ofrece una función donde solo ciertos usuarios pueden ver ciertos perfiles. Me gustaba sentir ese nivel de filtro. Me hacía sentir más segura, ingenua de mi parte, ahora que lo pienso. Siempre tuve reglas claras. No veo a clientes nuevos en mi domicilio, nunca doy mi número real hasta tener varias conversaciones por el chat interno de la plataforma. Y siempre cambio de cuenta si algo me huele raro. Pero hace como 3 meses comencé a notar cosas que no sabía explicar. Todo empezó con un mensaje. Era una cuenta nueva, sin foto, sin descripción, pero con verificación de identidad, lo que significaba que la plataforma le había aprobado el perfil. El mensaje decía, conectada a esta hora, interesante. Eso fue a las 3:15 de la madrugada. Yo estaba viendo una serie en la cama y por impulso abrí el perfil para revisar algo. Ni siquiera estuve más de 2 minutos online. Lo ignoré. Pero al día siguiente, la misma cuenta escribió de nuevo. Bonita pijama de estrellas. ¿Te queda bien el azul? Sentí como si alguien me hubiera echado agua fría en la espalda. Esa descripción era exacta. Yo no tenía fotos con esa ropa en el perfil. Tampoco usaba redes personales con mi nombre real. Nada que conectara mi vida privada con la profesional. Cerré la plataforma, apagué el teléfono y por primera vez dormí mal. Los días siguientes intenté no entrar, pero la ansiedad me comía por dentro. Revisé las cámaras del edificio. Vivo en un edificio con 6 departamentos y una sola cámara vieja en la entrada. Nadie sospechoso, nadie conocido, solo los vecinos. Volví a activar el perfil en modo incógnito. Cambié la foto, cambié el alias, hasta me puse una peluca para tomar la nueva imagen. Era otra persona, por completo. El sistema tardó 2 días en verificar. Pensé que estaba a salvo, pero a los pocos días, otro mensaje, de la misma cuenta. Muy creativa con la peluca, pero prefería tu cabello natural. Ahí sí se me cayó el alma al suelo. Bloqueé, reporté. Escribí a la plataforma, ninguna respuesta. Entonces decidí dejar pasar una semana sin entrar. Necesitaba claridad, pero lo que vino después me hizo entender que esto no era un simple juego online. Durante uno de mis encuentros con un cliente nuevo,
una cita tranquila con un tipo extranjero que había reservado un Airbnb en la Narvarte, ocurrió algo que me dejó helada. A la mitad de la conversación, él me dice: ¿no te molesta que este lugar esté tan cerca de tu edificio? Yo me quedé sin hablar. Le pregunté qué quería decir. Él sonrió como si fuera una broma. Tu puerta es la del segundo piso, ¿verdad? Roja, con un adorno de luna creciente. Yo nunca había mencionado mi domicilio en ninguna plataforma. Mis redes estaban cerradas. No tenía TikTok. Ni siquiera usaba el nombre real. Ese tipo, sin saberlo, me acababa de confirmar que algo estaba mal. Me fui del lugar con una excusa barata. Ni siquiera cobré. Solo quería irme. En cuanto salí, el celular vibró. Notificación anónima. Bonito vestido azul. Hace juego con tu expresión de susto. Volví al departamento temblando. Llamé a una amiga que también trabaja en esto y le pedí dormir en su casa por unos días. Ella me creyó de inmediato. Me ayudó a revisar todo. Cambiamos las contraseñas. Cambié de teléfono. Compré uno nuevo. Chip nuevo. Email nuevo. Todo desde cero. Pensé, ahora sí, no hay manera de que me encuentren. Pasaron 3 días tranquilos. Pero la noche del cuarto día, un repartidor de comida tocó la puerta del depa de mi amiga. Pedía por mí, nombre completo, plato que sí me gustaba, pero que nunca había pedido ahí. Y cuando ella preguntó quién lo había mandado, él dijo: solo me pagaron por entregar. Todo ya está en línea. No había app, no había pedido. Yo no tenía instalada ninguna plataforma. Ese día entendí que esto ya había cruzado una línea que yo no controlaba. La noche del repartidor fue la última gota. Al día siguiente, eliminé todas las apps del teléfono. Apagué la ubicación, cancelé las cuentas. Le escribí a la plataforma principal con un texto largo, explicando todo lo que había pasado. Ni siquiera me contestaron. Pasé varios días sin trabajar, sin dormir bien, con miedo de salir sola. Cada vez que escuchaba un timbre, un motor afuera, o veía una notificación sin nombre, el corazón me saltaba como si fuera a reventar. Pero el verdadero terror no fue lo que pasó en mi casa, fue lo que pasó en uno de los lugares que yo consideraba más seguros. Un cliente habitual me contactó. Era alguien con quien ya me había visto varias veces. Discreto, siempre respetuoso. Me propuso reservar un Airbnb por su cuenta, como ya había hecho antes. No me pareció raro. Ese día llegué al lugar con antelación. Era un departamento bonito en la colonia Escandón, segundo piso. Todo muy limpio. Me acomodé, encendí unas luces suaves, revisé el celular. El cliente avisó que se iba a retrasar unos minutos. Eran las 7:10 cuando escuché el primer timbrazo. Fuerte, seco, como si alguien no tuviera paciencia. Me asomé por la mirilla. Nadie. Pensé que había sido en otro departamento. Volvió a sonar, ahora más insistente. Me acerqué al interfono. Había una pantalla pequeña conectada al sistema de cámara del edificio. Mostraba la puerta de entrada principal. Y ahí estaba, una silueta, fija. No se veía la cara porque el pasillo estaba mal iluminado. Pero no se movía, solo estaba ahí. Volví a llamar al cliente. No contestó. Le escribí. Visto, sin respuesta. Apagué las luces del departamento. Me senté en el suelo. Intenté respirar. 5 minutos después, una notificación nueva. Hermoso lugar para la última noche. Sentí un frío recorrerme el cuerpo entero. Me levanté corriendo. Fui al pasillo. Vi que la cámara del edificio, la que estaba desactivada según el administrador, estaba encendida y parpadeando. No tenía acceso a esa cámara, pero recordé algo. El cliente me había mandado un video antes, cuando reservó el depa. En ese video se veía el interior. Tal vez, si esa cámara estaba conectada a una app, él podía verla desde su celular. ¿Y si no era él quien la manejaba? Salí del departamento corriendo. Bajé las escaleras sin mirar atrás.
Cuando llegué al vestíbulo no había nadie. La puerta principal estaba entreabierta. El vigilante de la entrada no estaba en su silla. Solo quedaba un vaso de café medio lleno. Pedí un Uber desde la esquina. Me subí sin decir palabra. Me fui directo al departamento de mi amiga. Esa noche no hablé, solo lloré. Me temblaban las manos. No podía dejar de pensar en la silueta. A la mañana siguiente volví al depa para recoger mis cosas. El administrador me recibió. Le conté todo, aunque sin detalles. Me dijo que la cámara sí estaba funcionando, que era automática y se activaba por movimiento, y que los videos se guardaban en la nube por 72 horas. Le pedí, casi rogando, que me dejara ver las grabaciones. Lo que vi ahí me quitó la voz. La silueta del hombre, porque era un hombre, apareció a las 7:05. Se quedó 23 minutos parado en el pasillo, sin moverse. No habló, no caminó, solo estaba. A las 7:28 se giró lentamente, como si supiera que lo estaban grabando, y se alejó. En ningún momento tocó la puerta, en ningún momento dijo una palabra, pero al revisar el sonido ambiental, sí se escuchaba algo. Un zumbido bajo, constante, como una respiración cerca del micrófono. Denuncié todo en la policía cibernética. Llevé las grabaciones. Les conté sobre los mensajes, el rastreo, las notificaciones. Dijeron que investigarían, que no era la primera vez que alguien reportaba acoso digital desde esas plataformas, que había grupos organizados que compraban bases de datos de ubicaciones, fotos filtradas, incluso grabaciones de cámaras mal protegidas. Pero nunca supe nada más. Cambié de ciudad, me mudé al norte del país, cerré todo, no tengo redes, no tengo cuentas. Mi trabajo quedó en pausa, o tal vez se terminó. A veces me pregunto si fue un solo hombre, o la plataforma entera que vendía mis pasos. Lo que sé es que cuando suena una notificación sin motivo, todavía siento que me observa. No era la primera vez que usaba ese sitio, pero fue la última. No me da pena contarlo, porque tampoco era un secreto. A veces uno se siente solo, y más si trabajas de noche, como es mi caso. Soy técnico de sonido, y mis horarios no son los más normales. Terminaba eventos tarde, dormía en horarios raros, y entre semana ni ganas de salir tenía. Así que de vez en cuando usaba un sitio de citas discretas. De esos donde pagas por compañía, sí, pero todo legal, todo claro, nada raro. Siempre me había ido bien. Citas puntuales, trato profesional, sin sorpresas. Hasta esa noche. Era viernes. Lloviznaba. Venía de montar audio para una boda en Interlomas. Estaba cansado, pero no con sueño. Más bien con esa inquietud rara que a veces se instala cuando llegas a casa solo. Abrí el sitio desde el celular. Lo mismo de siempre. Perfiles, filtros, ubicación. Vi uno que me llamó la atención. Maya, 27 años, trato cordial, sin agencias, discreción total. Fotos normales. Una en una habitación con luz cálida, otra en la calle, sin mostrar de más. Se veía tranquila, segura. Le escribí. Me respondió en minutos. Me dijo que atendía en un lugar discreto en la colonia del Valle y me pasó la dirección exacta. Confirmé la hora, pedí un Uber y salí. Cuando llegué, el lugar no parecía un hotel típico, más bien un edificio bajo, con fachada vieja, portón de metal negro, luz amarillenta en la entrada. Nada llamativo. Toqué el timbre, esperé, toqué de nuevo. Escuché pasos detrás de la puerta y entonces se abrió. Era ella, igualita a las fotos. Morena clara, cabello recogido, vestido sencillo, sin maquillaje excesivo. Pero no sonrió, no saludó, solo me miró raro, como si algo no le cuadrara. Y luego soltó, ¿Esteban? Le dije que no, que me llamo Adrián. Frunció el ceño,
Sacó su celular, me mostró la pantalla. Lo que vi me revolvió el estómago. Era otro perfil del mismo sitio. Nombre: Esteban, 31 años. La descripción era ambigua, pero daba igual, porque la foto del perfil era mi cara. No parecida, no similar. Mi rostro exacto. Misma barba, mismo lunar debajo del ojo izquierdo. Mis cejas, mi gesto serio. Era como una selfie tomada en algún evento. Luces de fondo, camisa formal. Pero yo nunca me tomé esa foto. Nunca subí nada parecido a ese sitio con ese nombre. Me quedé frío. Ella me seguía mirando, no con miedo, sino como si yo estuviera mintiendo descaradamente. «¿Seguro que no eres tú?», me dijo bajando el teléfono. Saqué mi celular, entré a mi perfil, le mostré. Foto diferente, nombre real. Todo bien. Ella miró ambos celulares, me miró a mí, y de repente dio un paso atrás y otro, y sin decir nada más, cerró la puerta. Ni una explicación, ni un perdón. Solo me dejó ahí, solo, con una imagen de mí mismo que yo no recordaba haber tomado jamás. Pedí otro Uber. El camino de regreso fue silencioso. No podía dejar de pensar en esa foto, en cómo alguien la tenía, en por qué alguien me había duplicado. Esa noche no dormí. Al día siguiente me levanté más cansado que cuando me acosté. No había dormido bien. Soñé con mi propia cara. Soñé que me veía desde fuera, que alguien, con mi cara, caminaba por lugares que no conocía. Hablaba con gente que yo nunca había visto, pero todos creían que era yo. Me senté frente al computador con un café, abrí el sitio y traté de cerrar mi cuenta. Por instinto, por precaución, pero me salió un aviso en rojo. Este usuario ya está activo. Pensé que era un error, así que probé iniciar sesión. Nada. Intenté recuperar la contraseña. El sitio me dijo que el correo ya no estaba registrado. Y luego vino el golpe. Probé crear una cuenta nueva con el mismo correo, mismo número, y me salió otra vez a mensaje: ya existe una cuenta activa con esta información. Intenté contactarlos, no hubo respuesta. Y fue entonces cuando lo supe. Alguien estaba usando mis datos al mismo tiempo que yo. Alguien, en algún lugar, se había hecho pasar por mí. Y lo había hecho tan bien que la plataforma me bloqueó a mí. No sabía si ir a la policía. ¿Qué iba a decirles? ¿Que alguien subió mi cara a un sitio de acompañantes? ¿Que una chica me cerró la puerta porque creyó que yo era otro con mi misma cara? No tenía pruebas, no tenía captura, solo una sensación constante de que algo estaba mal. Esa noche me acosté con las cortinas cerradas. Apagué todo. Me puse los audífonos, música instrumental. Intenté ignorar el zumbido en mi cabeza. Y a eso de las 3 de la madrugada, me llegó un correo electrónico, remitente oculto. Asunto: gracias por anoche. Lo abrí. El mensaje decía: fue increíble, estás igual que en tu perfil. Y había un archivo adjunto, una imagen, una selfie. Temblando, la abrí. Era una foto mía, dormido, en mi cama, en mi cuarto, con las luces apagadas, tomada desde el marco de la puerta. Mi cara estaba relajada, boca semiabierta, brazo bajo la almohada. Lo que me partió el alma fue darme cuenta que la foto fue tomada esa misma noche. Yo tenía la misma camiseta de dormir. Las cortinas estaban cerradas, como las dejé. Incluso el vaso de agua en la mesa de noche estaba donde lo había dejado. El que tomó esa foto estuvo ahí. O el que se ve en esa foto soy yo. Desde esa noche dejé de usar espejos. Cubrí el del baño. Apagué el del armario con cinta negra. No por miedo a ver algo raro, sino por miedo a verme y no estar solo. Desde entonces, cada vez que me miro al espejo, me pregunto si soy el único que me está viendo.